2 días después fueron hallados sus cadáveres junto a las vías del ferrocarril. Los llevan a la base y los someten a un interrogatorio. Ese grupo comando formado por 6 o 7 personas. Y que presenciaron ese interrogatorio, entre otros, el entonces teniente coronel Malalamba, el comodoro Lázaro Aguirre, el vicecomodoro Estrella, que ellos presenciaron el interrogatorio. No solamente fue un interrogatorio, sino que los sacerdotes fueron torturados, o sea, les trataron de arrancarles confesión por la fuerza. Una de las cosas que les preguntaron en qué andaba Angelelli, si ellos eran tercermundistas, ¿no? O sea, de cierta manera los presionaron para que declararan o se manifestaran en contra del obispo, lo cual los sacerdotes no lo hicieron. Entonces, de ahí los sacan y los llevan hacia el lugar a donde fueron definitivamente asesinados, ¿no? ¿Cómo fue Wenceslao? Hay un compañero con el cual compartimos muchas horas, muchos días, que ha llegado por su testimonio, por su capacidad de entrega y de capacidad de amar sobre todo, ha podido llegar a esto, ¿no? A ser mártir realmente, ¿no? Había que matar a algún sacerdote, había que escarmentar y amedrentar a la iglesia riojana por toda su actuación, no reciente e inmediata, sino desde años, en favor de los pobres y la gente más humilde. Con una sonrisa, con una alegría. Se nos notaba que no éramos criollos riojanos. ¿Y vos viste la evolución de lo que era el afecto que le tenía la gente a Monseñor y después su entusiasmo por la formación de cooperativas? No, fue impresionante. Eso, el cooperativismo en La Rioja, yo la verdad que desconozco si fue él quien impulsó el cooperativismo. Desconozco si fue él quien fundó, digamos, la idea del cooperativismo. Pero lo que sí doy fe que Monseñor Angelelli hizo del cooperativismo en La Rioja un estandarte, un baluarte, era una cosa, no había pueblo, no había ciudad en La Rioja que él no alentara y no promoviera las cooperativas, pero de un punto de vista absolutamente eclesial, ¿cómo les podría decir? La plata que entraba se repartía y lo que no entraba se costeaba entre todos, o sea, el debe y el haber no era de uno ni de dos, era de todos. Una maravilla porque ahí la gente se empezó a avivar que los terratenientes de siempre los explotaban no mal, pésimo, porque por supuesto obra social no existía, por supuesto todo iba a parar a la libreta del almacenero, la libreta del patrón, que el almacén era del... Siempre había 3 o 4 apellidos de familias muy conocidas que siempre dábamos vuelta en esas... Siempre la plata quedaba en el mismo lugar. Y la cooperativa dijo, no, la plata se reparte. La plata se reparte de acuerdo a lo que labura cada uno. Y esto me parece interesante. O sea que vos en la cooperativa veías el lugar donde se juntaba la doctrina social de la iglesia, la piedad popular y el problema concreto pero absolutamente. Mundano. Ahí se daban un 100%. Porque la gente vivía lo que decía lo que prometía, creía lo que
era una maravilla. Claro, era una integridad absoluta entre la fe, la cuestión pública, porque al fin y al cabo era la cuestión pública de todos, porque todos iban al campo a sembrar, a poner las vides, porque se hacía mucha vida ahí, ¿no? Y la verdad que era una maravilla. Y las ganancias eran increíbles. Porque la gente decía, ¿cómo? ¿Todo esto ganamos? Sí, todo esto ganamos. ¿Y cómo lo vamos a repartir? Por partes iguales. Yo no me acuerdo más, había un... ¿cómo se llamaba? Manolo, creo que era el chofer de los camiones. Manuel, sí, Manuel. ¿Y toda esta plata me va a venir a mí? Sí, Manuel. Y ellos lo organizaron. Nosotros estábamos ahí como mirando. La verdad que fue algo admirable. Y eso sí, lo promovió ciertamente y muy fuertemente Monseñor Angelelli. Eso. O sea que debe haber también afectado intereses locales, ¿no? Tanto afectó intereses locales que es de público y notorio conocimiento todos los atentados previos al asesinato del cual él fue víctima. Lo acusaban de todo. Sí, ha sido un hombre, un obispo muy joven para lo que la edad que solían tener los obispos. Su actuación antes de venir acá, a La Rioja, en Córdoba, y bueno, en la iglesia donde él era párroco, ahí se han hecho huelgas de hambre y se han refugiado gente que estaban, no sé si decirle en la subversión, pero de avanzada, digamos, más bien, para ser más prudente. Se habla de martirio. Ahora, habría que deslindar ahí mártir de qué y de quién. Mártir del catolicismo, de la religión, de la iglesia, o mártir de la lucha guerrillera, subversiva, marxista. Un diario muy importante de la zona. Sí, ¿no? el diario que estaba encabezado por los Herrera y por los Blanco. El diario El Sol de La Rioja de tiempo atrás llevaba a cabo una campaña en contra del obispo. El conflicto tuvo amplia repercusión en todo el país. A pesar de la intervención del Vaticano a favor del obispo Angelelli, la campaña en contra de su línea pastoral prosiguió sin interrupción. Y después estaban los cruzados de la fe, entre comillas, los cruzados de la fe, imagínense el título, que eran más católicos que Jesús, no sé, más cristianos que Jesús. Pero no les gustaba la doctrina social pero de la iglesia, no le gustaba. Como ahora, ¿no? Que está pasando, dice, yo soy muy católico, pero no me gusta lo que dice el Papa. Ahí estaba, me acuerdo perfecto, el hermano del gobernador. En ese momento el gobernador era Carlos Saúl. El hermano de él, que fue senador hasta hace poco tiempo, Eduardo, era el jefe de los Cruzados de la Fe. Era el que organizaba todos los actos vandálicos contra el obispo, contra muchos sacerdotes, un atentado terrible contra unas monjas, me acuerdo perfecto, que inclusive quisieron violarlas, las amedrentaban, les decían de todo, bueno, un desastre. Y Monseñor Angelelli, tranquilo, sereno, jamás una palabra de bronca, jamás una palabra, la verdad que era un hombre de Dios. Fueron 4 veranos, 4 eneros seguidos. ¿Y vos enero de 25 días o casi 28 días de misión, no era toco y me voy, había que estar ahí con 40 y pico de grados, yo te la regalo, ¿no? Sí. ¿Y vos veías que todos los años la situación social se le tensaba más por su claridad y por su acción apostólica? Él, con todos los sacerdotes de la diócesis, tenía una política muy clara con respecto a los terratenientes, muy clara. Miren,
Me acuerdo que se cortaba el agua, la montaña viene desde la cima y a mitad de la ladera le cortaban el agua a la gente. Entonces vendían el agua de la montaña de acuerdo a lo que pagaba cada parcela. Entonces, claro, el que no tenía mucho dinero regaba poco, entonces, claro, le salía poca la cosecha. Hasta que Monseñor Angelelli dijo algo que está en el Código Civil, dijo algo, no dijo nada revolucionario, dijo, cumplan la ley, el agua que viene de la montaña es de todos. La realidad de sometimiento de la mujer la veíamos todos los días en La Rioja. Y eso se veía todavía de una manera mucho más palpable en las que trabajaban en servicio doméstico. Una de nuestras hermanas hacía ese trabajo también, y viendo esta realidad surgió la idea de organizar el sindicato de servicio doméstico. Esta experiencia desde el primer momento fue apoyada y alentada por Monseñor Angelelli. Fue algo muy difícil, sobre todo el concientizar a esas mujeres sobre su dignidad. El profeta es peligroso. Leemos Amós, leemos Oseas, que no lo vayan a leer muy en serio muchos cuadros nuestros militares, porque lo van a condenar a muerte y ya están muertos. ¿Por qué? Por el profeta. Desgraciadamente para ellos le va a decir la verdad, y la verdad fue la última palabra que Pilato le dijo a Cristo, que es la verdad, y lo mandó a condenar, pues no se aguantó la verdad. Y entonces no podían aguantar la verdad, y bueno, y nosotros nos pusieron como un paso intermedio en lo que podía ser una acusación a Angelelli, y después terminaron matándolo a él, dejándolo en el camino. Pero no quedó en el camino, sigue andando todavía.